El padre dio un soborno para salvar a su hijo de la guerra, pero un mes después se lo llevaron directamente del trabajo. La tarde fluía suavemente por la ciudad, pintando las calles con los tonos grises anaranjados de las farolas. La tenue luz del edificio de oficinas brillaba a través de las persianas, como el último suspiro de una jornada laboral que se acaba. Dimitri, un tipo de 25 años con aspecto cansado, chasqueaba el ratón, mirando documentos en la pantalla. Era el único que quedaba en el edificio. Los demás hacía tiempo que se habían marchado, y el guardia de la planta baja, el tío Kolya, leía perezosamente un periódico con la mano apoyada en la mejilla. Una sombra brilló al otro lado de la ventana. Dimitri se distrajo un segundo. Miró por la ventana, pero no vio nada. Solo era un espectáculo, pensó, y volvió a su trabajo. Los auriculares estaban cerca, pero el silencio parecía más apropiado para terminar el día. 5 minutos más y apagó el ordenador. Un suspiro de alivio, una bufanda caliente alrededor del cuello y las llaves del coche en el bolsillo. Dimitri miró el reloj. Las 9 de la noche. La jornada laboral se había alargado, pero a menudo era así. Bueno, hasta mañana, Dimka, murmuró el tío Kolya cuando bajó las escaleras. Hasta mañana, Nikolai Ivanovich, sonrió Dimitri. No estarás aquí mucho tiempo, al fin y al cabo es viernes. Oh, jóvenes, sonrió el guardia y agitó la mano. Dimitri salió, respiró el aire fresco y se dirigió al coche. El aparcamiento estaba vacío, salvo por un par de coches parados a la sombra. Cuando llegó al suyo, sintió que alguien le seguía. Se dio la vuelta, pero no vio a nadie. Se encogió de hombros, subió al coche y arrancó el motor. Hubo un parpadeo de movimiento en el retrovisor. Dimitri se quedó inmóvil, pero no pasó nada. Mientras tanto, todo estaba tranquilo en el piso de Alexei. Alexei estaba sentado en la cocina con una taza de té, mirando por la ventana. Sus pensamientos se remontaron a unas semanas atrás, cuando, desesperado, había negociado ayuda para su hijo. Alexei no sabía si había sido un acierto, pero en aquel momento le había parecido que no tenía elección. Aquel soborno se convirtió en una pesadilla para él. $5,000, sacados de sus ahorros, prestados por un viejo amigo al que había evitado durante los últimos años. Alexei recordaba estar a la entrada de un edificio sin rostro, entregando el dinero a un intermediario con cara de piedra. Su hijo no irá a ninguna parte. Está todo arreglado, dijo el hombre sin levantar la vista. Alexei sintió entonces alivio, pero fue efímero. Pensó que había ganado. Pero, ¿había valido la pena la victoria? Alexei recordaba cada vez con más frecuencia las palabras de su mujer. No puedes jugar con el sistema. Te tragará. Pero Tatiana no sabía toda la verdad. Ella creía que su hijo se había quedado en casa gracias a algún milagro. ¿Sabes?, dijo Tatiana desde la habitación. Hoy he vuelto a dar gracias a Dios porque Dima está con nosotros. ¿Te imaginas cuánta gente hay ahora? Sí, qué suerte. Alexei fingió no enterarse de nada. Entró en la cocina, con una taza en las manos. Tatiana parecía tranquila, casi feliz. Alexei no quería destruir aquella frágil paz contándole cómo eran las cosas en realidad. Ella no lo entendería. Lo habría considerado un cobarde, un mentiroso, tal vez incluso un traidor. ¿Cuándo volvería? Es tarde, preguntó Tatiana sorbiendo su té. No lo sé. Alexei miró el reloj. Dijo que llegaría tarde. Se sentaron en silencio. Alexei sentía el peso de los últimos acontecimientos. Se suponía que el soborno les libraría de la pesadilla, pero no les libró del miedo. Al mismo tiempo, Dimitri conducía por una carretera vacía. La luz de los faros distinguía los bordes de la carretera, donde en algunos lugares yacía nieve sucia. La música sonaba tranquilamente, y el chico soñaba con llegar antes a casa para descansar. De repente, el coche aminoró la marcha y el motor se paró. Dimitri se sorprendió. El coche no había fallado ni una sola vez en todo este tiempo. Se bajó para ver qué pasaba,
pero apenas había dado 2 pasos cuando oyó el ruido de un coche que se detenía. Un gran coche negro se detuvo a su lado. La puerta se abrió, y bajaron 2 hombres con chaquetas negras. ¿Ocurre algo?, preguntó Dimitri con cautela. Los hombres se acercaron en silencio. Uno de ellos le agarró bruscamente por el hombro. Dimitri intentó soltarse, pero el segundo hombre le rodeó rápidamente con los brazos. Presa del pánico, gritó, pero su voz se ahogó en el silencio circundante. Unos segundos después, le empujaron al interior del coche, y la oscura silueta volvió a desaparecer tras la puerta. En casa sonó el teléfono. Alexei comprendió de inmediato que se trataba de algo importante, y se apresuró a coger el auricular. Tatiana se dio cuenta de su tensión y se quedó inmóvil en la puerta. ¿Hola? Alexei cogió el teléfono. Se hizo el silencio al otro lado. Luego sonó la voz de un hombre. Su hijo está con nosotros. No haga preguntas innecesarias. Se hizo el silencio en el auricular. Alexei se quedó aturdido, agarrando el teléfono como si su vida dependiera de ello. ¿Quién es? ¿Qué ocurre? La voz de Tatiana sonaba asustada. Bajó lentamente el auricular. No tenía respuesta. En ese momento Alexei se dio cuenta. El juego acababa de empezar. El teléfono en las manos de Alexei parecía helado. Marcó el número de su hijo, pero nadie contestó. Volvió a intentarlo. Silencio. Algo frío empezó a oprimirle el pecho. Por su mente pasó el pensamiento. ¿Será una broma? ¿Un error? Decidió actuar. Llamar al colega de Dimitri, Igor, era el primer paso lógico. Hola Igor, soy Alexei, el padre de Dima. ¿Por casualidad sabes dónde está? Hubo una vacilación al otro lado y luego un suspiro. ¿Dima? Hoy ha llegado tarde, pero no le hemos visto al salir. ¿Quizá el guardia sepa algo? Alexei se apresuró a llamar al siguiente número. Don Kolya, que estaba de guardia en la oficina, contestó sorprendido. Se lo han llevado. Unas 2 personas se acercaron al coche. Creía que eran amigos. No pareció resistirse. O yo no me di cuenta. La voz del guardia sonó alarmada. Alexei, ¿podría ser algo grave? Las palabras de «no me di cuenta» se le clavaron en la cabeza. Alexei apenas se contuvo de maldecir. Se dio cuenta de que se le acababa el tiempo. Abriendo su portátil, tecleó en el buscador todas las hipótesis posibles. Persona desaparecida. Llevada a la fuerza. Pero entre los cientos de enlaces, ninguno ofrecía una respuesta sobre cómo recuperar a su hijo. Los momentos de silencio en la casa parecían un muelle fuertemente comprimido. Alexei bebió su café, que ya se había enfriado, y sus pensamientos le llevaron de vuelta al día en que había decidido ponerse en contacto con los solucionadores. Al principio intentó resolverlo todo a través de sus conocidos. Un amigo le había sugerido una persona probada, Andrei, que parecía haber ayudado a mucha gente. Alexei aún recordaba su encuentro. Una habitación en el sótano con olor a humedad. Andrei, un hombre corpulento con tatuajes, habló brevemente y con seguridad. 5.000, dinero por adelantado. No tocarán a mi hijo. ¿Y si es un fraude? Soltó Alexei en ese momento. Tengo una reputación. Si no lo quieres, no pagues. Alexei vaciló, pero el miedo por Dimitri pudo más. Reunió lo que pudo y entregó el dinero en un pequeño sobre. Por la mañana recibió una llamada telefónica confirmándole que todo estaba decidido. Por un momento, creyó que había hecho lo correcto. Pero ahora aquellos recuerdos tiraban hacia abajo como un peso, impidiéndole respirar. Tatiana entró en la habitación, notando la expresión tensa en el rostro de su marido. ¿Qué estás buscando? ¿Qué ocurre? El teléfono de Dima está apagado. No está en casa. Respondió Alexei secamente, sin levantar los ojos. ¿Tal vez llegó tarde? Ayer también llegó tarde. ¿Por qué entras en pánico enseguida? Intentó sonar segura, pero le temblaba la voz. Ha desaparecido. Soltó finalmente Alexei. Tatiana se quedó helada. ¿Cómo que ha desaparecido? ¿Cómo que ha desaparecido?
Suspiró pesadamente y la miró. Se lo han llevado del trabajo. El guardia dijo que vinieron al coche y se lo llevaron. ¿Qué clase de hombres? ¿Por qué? Podía oír el pánico y la incredulidad en su voz. No lo sé, pero ya se me ocurrirá algo. Intentó asegurarle a Alexei. Su mirada se volvió aguda. Hay algo que no me estás contando. Alexei, dímelo sinceramente. Él bajó los ojos. Yo pagué para que no lo llamaran a filas. La voz de Tatiana se quebró bruscamente. ¿Pagaste un soborno? Lo hice por él, por nosotros. No podíamos dejarle ir allí. Su rostro se contorsionó con una mezcla de ira y frustración. ¿Cómo pudiste? No está bien. ¿Crees que estas cosas desaparecen sin más? Alexei, nos tendiste una trampa. No tuve elección, replicó él en voz baja. Siempre tenemos elección, le cortó ella. Ni siquiera me lo has dicho. ¿Cómo has podido hacerlo a mis espaldas? Intentó encontrar las palabras, pero sintió que todo se derrumbaba. No esperaba que su reacción fuera tan dura. Sus palabras cortaron como un cuchillo. El atardecer sumió la casa en el silencio. Alexei estaba sentado en la oscuridad, mirando el teléfono. Cada llamada o mensaje le hacía estremecerse. Tatiana se encerró en el dormitorio evitando la conversación. Las palabras de ella le daban vueltas en la cabeza, aumentando su sentimiento de culpa. De repente el teléfono vibró. Un número desconocido. Alexei se quedó inmóvil y con manos temblorosas pulsó «Aceptar». «Te escucho». Le tembló la voz. «Esto es solo el principio», dijo una voz masculina y cortó la llamada. Alexei se sentó al volante y lo agarró con fuerza. La calle donde había quedado tenía un aspecto tan desolador como sus pensamientos. Paredes de casas desconchadas, escasas farolas cuya luz parecía chamuscada. El lugar elegido por el mediador parecía deliberadamente desierto. Todo bullía en su interior. Miedo, rabia, desesperación. Pero aguantó. No tenía elección. Si había alguna posibilidad de encontrar a Dimitri, debía aprovecharla. La puerta del destartalado edificio crujió al abrirse Alexei. Andrei, el intermediario que le había quitado el dinero, estaba sentado ante un escritorio con una taza de café. Su aspecto relajado resultaba chocante. Andrei, le tembló la voz a Alexei, pero se obligó a hablar con firmeza. ¿Dónde está mi hijo? Andrei levantó la vista y se tomó su tiempo para contestar. Bebió un sorbo de café, dejó la taza en el suelo y solo entonces habló. ¿Qué te hace pensar que lo sé? Lo prometiste. Dijiste que todo estaba arreglado, que no lo tocarían. Alexei levantó la voz y se acercó. ¿Y qué? Hice mi trabajo. Tu hijo no fue llevado al ejército. Lo que ocurra después no es problema mío, replicó Andrei, encogiéndose de hombros. Alexei apretó los puños. Tú lo has hecho. Nos has tendido una trampa. ¿Yo? Sonrió Andrei. Mira, tío, tú mismo viniste a mí con el dinero. ¿Querías que resolviera el problema? Pues sí. Pero te das cuenta de que estos casos nunca acaban con un soborno, ¿verdad? ¿O creías que era tan fácil? Aquellas palabras sonaron como una bofetada. Alexei sintió que su esperanza se derrumbaba. ¿Qué puedo hacer yo? Preguntó en voz baja. Andrei lo miró fijamente durante un largo instante y luego se inclinó hacia adelante. Hay gente, muy por encima de mí. Si se llevaron a tu hijo, tienen planes para él. Y tú, si quieres recuperarlo, debes buscar una salida allí, no aquí, donde los encuentro. Sonaba la desesperación en la voz de Alexei. Te encontrarán por su cuenta, respondió Andrei y se levantó. Un consejo. Prepara dinero. Mucho dinero. Alexei condujo hasta su casa como en medio de la niebla. Sus pensamientos oscilaban entre la rabia hacia Andrei, la desesperación por Dimitri y el miedo a lo desconocido. Cuando entró en el piso, se encontró con Tatiana. Tenía el rostro sombrío y la mirada fría. ¿Y ahora qué? ¿Has reconocido algo? Preguntó cruzando los brazos sobre el pecho. No es tan sencillo, respondió Alexei, quitándose la chaqueta. No hay nada nuevo. Lo único que puedes decir es,
No es tan sencillo. Y nuestro hijo está en peligro en alguna parte. ¿Crees que eso no me importa? Alexei levantó la voz y se volvió hacia ella. Hago todo lo que puedo. ¿Todo lo que puedes? Ni siquiera te das cuenta de con quién te estás metiendo. Tú nos metiste en esto, y ahora estás ahí sentado diciendo que no sabes qué hacer. Sus palabras fueron como un golpe. Alexei se dio cuenta de que tenía razón, pero la rabia y la impotencia le impidieron admitirlo. Si no puedes decidirlo, entonces no me sentaré aquí a ver cómo lo arruinas todo, dijo Tatiana, y se fue al dormitorio. Media hora más tarde salió con la maleta hecha. ¿A dónde vas?, preguntó Alexei al verla. A casa de mi hermana. Necesito tiempo para pensar qué hacer a continuación. ¿Me dejas? Nos dejaste mucho antes, cuando decidiste todo por tu cuenta sin consultarme, respondió ella y se marchó, dejándolo solo en el piso vacío. La noche se hizo interminable. Alexei estaba sentado en la cocina, mirando el teléfono. Intentó repasar sus opciones, pero su cabeza se negaba a funcionar. ¿Qué podía hacer? ¿Dónde encontrar a esas personas? La respuesta llegó inesperadamente. Esa mañana, al salir a recoger el correo, encontró un sobre metido debajo de la puerta. Dentro había una carta, impresa en una impresora. Sin firma, sin palabras adicionales. Tu próximo paso es reunir 100,000. Nos pondremos en contacto. A Alexei le temblaron las manos. ¿100,000? Era imposible. ¿De dónde iba a sacar semejante suma? Se sentó en el suelo con la carta en la mano y sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas. Todo lo que había intentado hacer para salvar a su hijo se había convertido en un nuevo abismo aún mayor. Solo se dio cuenta de una cosa. Esta era solo la primera amenaza. Le esperaban cosas que ni siquiera podía imaginar. La habitación estaba cargada, a pesar de la ventana abierta. Alexei miró fijamente su viejo teléfono, recordando a cuáles de sus amigos no había llamado todavía. Le temblaban las manos, y sus pensamientos giraban en torno a una cifra. 100,000. Esa era la cantidad que tenía que encontrar para recuperar a su hijo. Pero todos sus intentos parecían inútiles. ¿Quién le daría ese dinero? Los bancos se negaban por su mal historial crediticio, los amigos se encogían de hombros, o le ofrecían sumas muy pequeñas. El primer paso fue vender el coche. Era viejo, pero aún funcionaba. Alexei puso un anuncio y en 2 días encontró un comprador. Con el dinero en la mano se sintió aliviado, pero enseguida le invadió la ansiedad. Solo 25,000. ¿De dónde sacaría el resto? Alexei estaba sentado en un piso en penumbra, apilado con papeles en los que calculaba de qué otro modo podría conseguir los fondos. Con cada llamada a amigos y conocidos, su voz se iba apagando. Lyosha, me encantaría ayudarte, pero yo también lo estoy pasando mal, dijo Sergei, un amigo de la infancia. Sí, por supuesto. Gracias, contestó Alexei en voz baja, y colgó el teléfono. Tatiana ya no estaba en el piso. No había regresado después de irse con su hermana. Alexei se sentía más solo que nunca. Cada paso que daba para salvar a Dmitri le parecía un salto al vacío. Una tarde sonó una llamada telefónica. La voz al otro lado era desconocida pero decidida. ¿Quiere respuestas? Sé dónde tienen a su hijo, dijo el hombre. ¿Quién es usted? ¿Cómo lo sabe? Alexei se apoyó en el teléfono y sintió que el corazón le latía con fuerza. No importa. Si quiere saberlo, venga a la dirección. Pero te advierto, la conversación costará. El lugar indicado era un viejo almacén en las afueras de la ciudad. Alexei dudó un instante. No tuvo más remedio. Recogió el dinero que le quedaba, lo metió en el bolso y se dirigió allí. El almacén le recibió con silencio y olor a humedad. Una tenue bombilla ardía a lo lejos. Alexei miró a su alrededor, sintiendo que le observaban. Finalmente, un hombre alto con chaqueta de cuero salió de entre las sombras. ¿Eres Alexei?, preguntó. Sí. ¿Dónde está mi hijo? El hombre sonrió. No es tan sencillo.
Podemos decirte dónde está, pero a cambio harás algo por nosotros. Tengo dinero. Alexei le tendió la bolsa. El hombre ni siquiera la miró. El dinero está bien, pero necesitas acción. Te daremos una dirección. A cambio, entregarás un paquete en un lugar determinado. ¿Un paquete? Alexei sintió que un escalofrío le recorría las entrañas. Estas son las condiciones. Si te niegas, puedes dar por muerto a tu hijo. Aquellas palabras sonaban como una sentencia. Alexei quiso oponerse, pero no pudo. Se dio cuenta de que lo tenían en un puño. De acuerdo, dijo en voz baja. Una hora más tarde, Alexei conducía por una autopista vacía, con una pequeña caja envuelta en cinta adhesiva en el asiento del copiloto. Le habían dicho que dentro había documentos, pero él sentía que no era así. Sus pensamientos se agolpaban. ¿Qué pasaría si le pillaban? ¿Qué le pasaría a Dimitri? Pero reprimió su miedo con el único propósito de recuperar a su hijo. El punto de entrega era tan sombrío como el almacén. En cuanto entregó la caja al desconocido, recibió un mensaje en su teléfono. La dirección está en el sobre bajo la puerta. Ahí es donde está. Alexei condujo hasta la casa indicada 40 minutos después. Era una casa abandonada en las afueras, con las ventanas rotas y el patio cubierto de maleza. El corazón le latía con fuerza al entrar. A cada paso, aumentaba la tensión. En el primer piso encontró una habitación. En el centro había un paquete. Alexei se acercó y se quedó helado. Dentro estaba la ropa de Dimitri. La chaqueta y la camisa estaban manchadas de sangre. Alexei levantó las piernas de un tirón. Se hundió en el suelo aferrando las pertenencias ensangrentadas de su hijo. Solo una pregunta resonaba en su cabeza. ¿Es realmente el final? ¿O están jugando otra vez? Alexei se quedó mirando las cosas y sintió que todo su mundo se desmoronaba. La esperanza a la que tanto se había aferrado se le había escapado de las manos una vez más. La mañana después de que Alexei encontrara la ropa ensangrentada de su hijo, se sintió aturdido. Sentado en la cocina, no sentía ni el tiempo ni el espacio. Delante de él había una taza de té frío, y en su cabeza solo había un pensamiento. ¿Y ahora qué? Parecía como si todas las vías se hubieran acabado, pero en lugar de vacío, la ira crecía en su interior. Apenas comenzado el día, sonó el timbre de la puerta. Alexei se acercó esperando un milagro, pero 3 hombres vestidos de oscuro se plantaron en el umbral. La cara de uno de ellos, de pie en el centro, le resultó familiar. Era el mismo hombre que le había entregado la caja. Alexei, entremos y hablemos, dijo con firmeza sin dejarle otra opción. Se sentaron en una mesa de la misma cocina. El hombre del centro se presentó como Mikhail, aunque Alexei se dio cuenta de que probablemente ese nombre era ficticio. Su hijo está vivo, dijo Mikhail. Estas palabras atravesaron a Alexei como una descarga eléctrica. ¿Dónde está?, preguntó, conteniendo a duras penas el temblor de su voz. En un lugar seguro. Por ahora, añadió Mikhail mirándole fijamente. Pero te das cuenta de que estas cosas no acaban así como así. ¿Qué es lo que quieres? Te di todo el dinero, hice lo que me pediste. El dinero es solo el principio, Alexei. Ahora eres nuestro. Invertimos en ti y en tu hijo. Ahora debes pagar la deuda. ¿Qué deuda? Alexei los miró fijamente, sintiendo que se le apretaba el corazón. Una muy simple. Trabajas para nosotros hasta que decidamos que es suficiente. Mikhail se inclinó más hacia él. ¿Eres tú o tu hijo? Elige. Cuando se fueron, Alexei se quedó sentado en silencio. Su mente latía de ansiedad. Estaba atrapado en una trampa de la que no había salida. Durante años había trabajado como un ingeniero cualquiera, sin imaginar que un día su vida se convertiría en la semblanza de una novela policíaca. Y ahora tenía que tomar una decisión de la que dependía el destino de su hijo. Empezó a hablar consigo mismo, como si tratara de encontrar una respuesta. ¿Cómo he llegado a este punto? ¿En qué me he equivocado? Su voz sonaba ronca, casi un susurro.
Recordó el día en que oyó hablar por primera vez del soborno. Fue por mi hijo, se dijo entonces. Lo hice por amor. Pero ahora esas palabras parecían vacías. Sus pasos, que pensaba que eran lo correcto, se habían convertido en la destrucción de todo lo que valoraba. No me dejarán marchar. Nunca, continuó. Si acepto, seguirán utilizándome. Y si no lo hago, ¿qué será de Dima? La ira hervía en su interior, contra sí mismo, contra esa gente, contra el sistema que había consumido a su familia. Pero junto con la ira llegó la comprensión. Elegí este camino por mí mismo. Nadie me obligó. Pensé que le estaba salvando, pero lo único que hice fue allanar el camino al infierno para los dos. Por la noche, Alexei recibió otra llamada. Mikhail dijo brevemente, «Mañana te esperamos. Ya sabes lo que tienes que hacer». Luego, unos breves pitidos. Alexei se quedó mirando el teléfono. Por primera vez en mucho tiempo sintió una extraña calma. Todo se había vuelto claro como el cristal. Realmente no tenía elección. No porque se lo hubieran dictado, sino porque su decisión ya estaba tomada en lo más profundo de su ser. A la mañana siguiente, se levantó antes de lo habitual. Se vistió con una camisa limpia, se afeitó cuidadosamente. El espejo reflejó a un hombre que apenas reconoció. Ya no sentía miedo, solo pesadez. Antes de salir, escribió una carta. Unas palabras dirigidas a Tatiana. Lo siento. Lo hice lo mejor que pude. Cuida de él. Dejó la carta sobre la mesa de la cocina, esperando que ella volviera para leerla. Alexei salió de casa y se dirigió al lugar designado. Era el mismo almacén en el que había estado antes. Dentro le esperaba Mikhail, junto con otras personas. ¿Ya te has decidido?, preguntó Mikhail. Alexei asintió en silencio. Su rostro estaba inmóvil, como el de un hombre que ya no tiene miedo a nada. Entonces, empecemos, dijo Mikhail, señalando una puerta al fondo del almacén. Alexei dio un paso adelante, luego otro. Su corazón latía firme, como congelado en su último ritmo. Sabía que tras esa puerta le aguardaba algo definitivo.